La parábola del hijo pródigo, 9ª parte. Ya estamos llegando a la parte final de esta serie. Estoy seguro que no hay ninguna serie, no hay ningún libro, no hay ninguna predicación que haya explicado el trasfondo histórico, bíblico de esta parábola, porque las mentes más grandes, los eruditos más grandes de la farándula cristiana, no han llegado a comprender lo que el Espíritu Santo nos ha revelado por medio de la parábola del hijo pródigo. Y tal vez usted se preguntará, bueno, si la parábola del hijo pródigo se está enfocando únicamente en los judíos y en las tribus perdidas de Israel, ¿dónde está la iglesia dentro de esta parábola? ¿Qué papel desarrolla la iglesia dentro de la parábola del hijo pródigo? Y aquí está en Lucas, capítulo 15, versículo 17, la historia de la iglesia dentro de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Un jornalero es un asalariado que recibe una paga, una recompensa por una labor específica que él realiza. Este término de jornalero se repite también en el versículo 19 y encontramos otro término en el versículo 22. Encontramos el término de siervos. Y este término de siervos se refiere a los esclavos que le pertenecían al dueño, al amo. Es decir, son incondicionales y le pertenecen al amo, al dueño, al padre del hijo pródigo. Por lo tanto, la relación de los siervos con el padre es más estrecha en comparación con la del jornalero. Pero hay un término que se le designa a la iglesia que es más íntimo y más cercano que el de un jornalero o el de un siervo, y está en el versículo 26, el término criados. Un criado era un muchacho sencillo que desde que nació ha sido criado bajo la supervisión y la tutela del dueño, del amo de la casa, del padre del hijo pródigo. Por lo tanto, la relación criado y padre es mucho más cercana, mucho más íntima y hasta un poco más familiar. El criado tiene una relación mucho más íntima, más amorosa que un esclavo o que un jornalero. No recibe un salario, no es considerado como un esclavo que le pertenece al amo. Es considerado como parte de la familia del amo. Por eso, el hijo pródigo, cuando reflexiona acerca de sus malas decisiones y del resultado de estas, él piensa regresar a la casa de su padre, pero no ser considerado como un criado. No piensa tampoco ser considerado como un esclavo. No, sino en el término de jornalero, que no implicaba una relación más estrecha con su padre, sino el de una relación laboral. ¿Se fija? Es decir, la intención del hijo pródigo de regresar a la casa de su padre, entendiendo él que la relación padre-hijo quizás estaba dañada, como para recibirle como un criado, no iba a ser posible. Tampoco el de un siervo, el de un esclavo, porque no podía regresar y vivir a su casa, a la casa del amo. El hijo pródigo piensa decirle al padre que lo contrate como un empleado que recibe un salario para que él pueda vivir, para que él pueda salir adelante de la situación económica en la que actualmente se encontraba, pero no implicaba una relación estrecha, ni cercana, ni mucho menos íntima. ¿Y qué sucedió? Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre del hijo pródigo le devolvió a su hijo su lugar dentro de su familia, le restituyó todo lo que había perdido y mucho más. Hubo una restauración, hubo una reconciliación. Esto es lo que significa el milenio, una reconciliación. Para la teología sistemática y para los que dicen que no va a haber milenio previo a la eternidad, han predicado una mentira
en base a la palabra de Dios. Pero también existen los que han dicho que el milenio es única y exclusivamente para la iglesia o para las naciones gentiles. También es un error, es una mentira, porque el milenio es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para el hijo pródigo. Y dentro de esta celebración, dentro de esta fiesta, van a estar los judíos, el hijo mayor, pero también ¿quiénes? Los jornaleros, los siervos, los criados. La iglesia del cuerpo de Cristo está incluida dentro del tiempo del milenio. El milenio es para restaurar la relación de Dios con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de los cristianos para restaurar sus vidas personales delante de Dios. En el milenio, no, porque en el milenio el creyente, usted que es hijo de Dios, reinará con Cristo, con el Mesías, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre Israel, sobre las ovejas perdidas y recuperadas de Israel, por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías, con Cristo, 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. En aquel tiempo, la iglesia ya no utilizará el término jornalero, ni el término siervo, ni el término criado, sino el de reyes y sacerdotes, los cuales juzgarán y protegerán la vida de Israel dentro del milenio en la tierra de Canaán, lo que se conoce como el Gran Israel, cuando todas las tribus de Israel sean reunidas y convocadas en la tierra de Canaán, estando Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, presente en la ciudad santa. Isaías 11:12 dice que Dios recogerá a Israel de los 4 confines de la tierra. No dice que reunirá a Israel de los judíos, de entre los judíos. Si ya están entre los judíos, ¿qué caso tiene volverlos a llamar? Si ya están reunidos. Dice de los 4 confines de la tierra. Es decir, Israel está esparcido, está desterrado fuera de la tierra de Canaán. Por eso es necesario volverlos a reunir, volver a traer al hijo pródigo, porque va a regresar el hijo pródigo. Las ovejas perdidas de la casa de Israel van a regresar nuevamente a Jerusalén, a la tierra de Canaán. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como conoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El día que entendamos que Israel, el pueblo de Israel, es literal, que son personas reales, que las ovejas perdidas de la casa de Israel no son metáforas, que no es un símbolo que representa a la iglesia del cuerpo de Cristo, sino que son personas reales y que fueron esparcidos por su apostasía, esta profecía y otras profecías que están en la palabra de Dios en la Biblia van a cobrar sentido y vamos a tener claro el panorama por venir. Creo que en la iglesia del cuerpo de Cristo hay un velo que le impide ver la realidad de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero que poco a poco el Espíritu Santo irá revelando, irá descubriendo, pero el hecho
de que hemos convivido mucho tiempo con el hijo mayor, con el hermano mayor del hijo pródigo, nos ha impedido ver que hay otro hermano que está perdido, el cual está fuera de la casa de su padre, está lejos, en una provincia apartada, y que como iglesia desconocemos dónde está. La iglesia no conoce quién es. La iglesia ignora cómo es el hijo pródigo. La iglesia tiene una buena relación con el padre del hijo pródigo. La iglesia tiene una relación fría y distante, pero conocen al hermano mayor del hijo pródigo. Aunque para los judíos la iglesia no existe. Y los cristianos tratan de ganarse el favor, el visto bueno de los judíos religiosos. Pero la iglesia no ha convivido, no ha conocido, ni ha tenido un contacto con el hijo pródigo. Dice la Biblia que todo aquel que ha recibido a Jesús, Dios le ha dado la potestad de ser llamado como hijo de Dios. Pero ¿por qué dentro de la parábola del hijo pródigo se le da una connotación de servicio, de servidumbre, de mayordomía? Y es que todos los dones, todos los talentos espirituales y naturales que hoy tiene la iglesia del cuerpo de Cristo van a ser utilizados, van a ser empleados para ministrar a Israel en el milenio. Los fariseos y los religiosos no van a entrar al milenio. No pierda de vista los primeros versículos del capítulo 15 de Lucas, que fueron el motivo por el cual Jesús pronuncia estas 3 parábolas, por los religiosos, fariseos y escribas. La iglesia será como un rey para liderar, para gobernar, para dirigir a las ovejas recuperadas de Israel, pero también como sacerdotes para ministrar a Dios, para enseñarle a las ovejas recuperadas de Israel la ley de Dios, la palabra de Dios. Es decir, será una oportunidad de servicio donde cada creyente, cada cristiano será un ministro de la palabra de Dios y de Jesús, el Rey, para bendecir al pueblo de Israel, a todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos, no nada más al hijo mayor. Porque todo este tiempo de la gracia, la iglesia ha sido preparada, ha sido capacitada, y todo este tiempo la iglesia ha conocido al hijo mayor, a los judíos. Pero la intención, el plan de Dios, es que la iglesia también conozca al hijo menor, al hijo pródigo, y que también sirva con ese propósito, con ese objetivo. Porque, dice el libro de Apocalipsis, lo acabamos de leer en el capítulo 20, antes de la eternidad seremos como reyes y sacerdotes para desarrollar esas funciones en el milenio. Pero una vez acabado el milenio, la función de reyes dejará de existir y solamente seremos sacerdotes para nuestro Dios, para el único Rey. El sacerdocio es eterno, nunca se va a acabar. ¿Se fija? ¿Se da cuenta de ello? Después del milenio ya no habrá reyes, solamente sacerdotes. Y solamente habrá un rey, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que la parábola del hijo pródigo tiene un alcance de tiempo, hasta que regresen las ovejas perdidas de la casa de Israel. La parábola no te describe la eternidad, describe el desarrollo de la historia en este tiempo, en este plano terrenal. La parábola del hijo pródigo es previo a la eternidad, donde ya no habrá judíos, donde ya no habrá israelitas, donde ya no habrá gentiles, sino solamente hijos de Dios.